hablar de que el ser humano tiende constantemente al mal es un escándalo. ¿Se entiende? Un compadre que se llamaba Adam Smith se le ocurrió una genial idea para resolver esto. Él dijo, mire, ¿saben qué? El hombre tiende a ser egoísta, pero eso en la forma igual es bueno. ¿What? ¿Cómo así? Entonces dijo, no, es que hay una mano invisible que resuelve las cosas. Miren, hay algo súper cuático con el tema de la mano invisible. Primero, un concepto idolátrico, un concepto pagano. Algunos tratan de bautizar a Adam Smith. Dicen, no, es que está hablando de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios implica la responsabilidad humana. Ojo con esto. Dios es soberano. Eso significa que tú y yo somos responsables de actuar bien y de buscar el bien del prójimo y de amar al prójimo como a mí. Socialistas y los marxistas. ¿Se fijan? Y ellos dicen, no, es que en realidad es algo claramente científico, decían, algunos insisten todavía en eso, pero claramente la cosa está cayendo. Entonces, la ideología comienza a caer, y por todos lados comienza a caer. Por ejemplo, una de las críticas más interesantes que yo he escuchado en el último tiempo respecto de la ideología del libre mercado, viene de un contexto totalmente conservador. Ojo con eso, porque algunos piensan, por cómo se ha dado la naturaleza de ciertos sectores políticos en Chile, que ser conservador y estar a favor del libre mercado necesariamente van de la mano. La verdad es que curiosamente no es así. No es así. ¿Ya? Entonces, aquellos que, por ejemplo, los mismos que son contra el aborto y los mismos que son contra la píldora del día después, están a favor de la liberalización del mercado y que el libre mercado lo regule todo solito. ¿Se entiende? Es una realidad que se ha dado en Chile, pero es una realidad bien peculiar, porque en realidad no es tan así. Ok, entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y digo, bueno, la educación es un bien de consumo. Ok, si es un bien de consumo, entonces díganme cómo diablos yo lo hago para escoger después una nueva educación e invertir otros 15, 16 años de mi vida, ya que no me gustó la educación que tuve. ¿Es posible hacer eso? Es posible. ¿Me entienden? Ahora, la verdad es que la crítica no es a un presidente ni a un gobierno específico. La crítica en general vale para todos los sectores, porque todos ellos están teñidos ideológicamente y parten desde un problema que es el problema crucial que ellos tienen: no reconocer la naturaleza y la realidad del pecado en todo su mundo. Así que el Shalom promueve eso. Cuando nosotros pensamos, por lo tanto, en cómo un cristiano se involucra en la política, nos damos cuenta que hay cosas que obviamente un cristiano no debería hacer. Hacerle un molo, pegarle un palo. No se debería hacer. Un cristiano no haría eso. Espero que ustedes tengan claro. Pero uno puede decir, ok, pero ¿de qué manera manifestamos un descontento y hacemos claro esto? Hacemos patente el hecho de que hay un descontento. ¿De qué manera nosotros podemos? Lo interesante es que la propuesta de Dios es una propuesta a largo plazo. En la visión 4.13, capítulo 4, versículo 13. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale la hoja y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos, que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Ok, ¿qué pasó entonces con este sueño? ¿Se cumplió? Nabucodonosor se volvió loco. Y el compadre le crecieron las uñas y eran como garras. Y el pelo le creció y era como una bestia. Y andaba en 4 patas. Es interesante porque estamos hablando de tiempos donde no había Twitter, Facebook, televisión, nada de eso.
Así que el gobernante se vuelve loco y nadie se da cuenta. Los cortesanos toman el poder por un tiempo. Mientras el rey, ¿dónde estaba? En el establo. Ahí está el rey, ¿cierto? Haciendo caca por aquí. ¿Cierto? Levantaba una patita hacia pipí en el agua. Y todas esas cosas. Ahí está el rey. Lo interesante es que él está en esa condición y de repente un día él viene y reconoce que él no es Dios y Señor. ¿Saben qué es lo interesante? El día que se volvió loco Nabucodonosor, ¿saben cuándo fue? El día que él se subió al palacio y miró la maravillosa ciudad que había construido y dijo, todo esto lo hice yo para mi pueblo. Ese día se volvió loco. El día que el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, la UDI, la Renovación Nacional, dicen o digan, nosotros hemos construido todo esto, es el día que empiezan a rayar la papa. No importa quién sea. No importa quién sea. El día que nosotros entendamos, sin embargo, que Dios es el Señor y que Él es el soberano. ¿Por qué, ojo? Aquí yo no estoy hablando de hablar de Dios en el discurso. Hablar sobre Dios en el discurso es fácil. Y una súper buena forma de captar los votos de los creyentes. ¿Ah? Hablo de Dios y digo, bueno, yo le pido a Dios, pero en el fondo no creo en Dios, creo en mí mismo. ¿Se entiende? No estoy hablando más allá del discurso. Estoy hablando de un tema del corazón. Cuando alguien es capaz de reconocer que hay un Dios soberano que gobierna todas las cosas, que Él es el rey de todo, es entonces cuando puede haber verdadera prosperidad, verdadero desarrollo, verdadero shalom para nuestra sociedad. Así que algunos de ustedes se preguntarán, ¿me involucro o no me involucro en los movimientos sociales? Si tú crees que sus demandas son justas y te representan, entonces yo creo que está bien involucrado. Recuerda, sin embargo, el cómo tú te involucras. ¿Sí? Es cómo tú haces. De qué maneras tú te involucras. De qué maneras tú haces la diferencia también. Mostrando que tú estás allí, no a pesar de ser cristiano, sino justamente porque eres cristiano. ¿Se nota la diferencia, no? Porque yo he visto cristianos y algunos de ustedes que se pueden involucrar, pero es como, esto que vean que aunque soy cristiano, igual tengo conciencia social. Loco, es todo lo contrario. Justamente porque eres cristiano tienes conciencia social. ¿Sí o no? ¿Quién fue el que dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo? Fue Cristo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Qué es lo que enseña Jesús en la parábola del buen samaritano? Que el prójimo justamente el compadre que no es de tu clase, que no tuvo tu educación, que no tuvo los privilegios y las cosas que tú tuviste. Tu prójimo no son los que piensan como tú, los que viven en tu barrio, estudiaron en tu colegio. Tu prójimo es más que eso. Tu prójimo es justamente aquel que no tuvo las oportunidades que tú tuviste. Por algo Jesús pone un judío samaritano. Y pone al samaritano como ejemplo. Tremendo. Entonces pensemos seriamente en esto. Porque ¿saben qué? Pelear para que la educación de mis hijos sea mejor, encuentro alto egoísta. Yo prefiero pelear para que la educación de los hijos de otros sea mejor. Porque a eso me llama Cristo. A eso me llama Cristo. Es interesante cuando algunos critican, pero es una crítica muy burda, pero dicen así, ay, es que fulano que está liderando el movimiento social, él estudió en un colegio privilegiado y todo eso. No, justamente por eso está pidiendo los derechos para los otros. Está bien. No lo hace desde el resentimiento del que nunca lo tuvo, sino desde la posición de decir, oye, yo tuve esto y hay otros locos que no lo tenían. Compañeros entraron conmigo al primer año de la universidad y tuvieron que abandonar porque no les daba para seguir. Porque una cosa es aprobar la PSU, pero otra cosa es que la educación básica y media haya sido suficientemente buena para prepararte para la U. Y la verdad es que no todos tenemos eso. Así que pensemos en estos temas. Pensemos en que una ideología se está viniendo abajo, pero pensemos también en algo.
Dios es el soberano. Ninguno de ustedes con sus movimientos sociales va a cambiar el mundo. Es Dios quien lo va a hacer. Así que si nosotros queremos un shalom, nuestra oración tiene que ser lo que nos enseñó Jesús. Venga tu reino. Dicen abiertamente que lo son, o lo dicen, pero tratan de no meterlo, ¿me entienden? Tiene una postura clara y distintivamente desde su visión religiosa del mundo. Señor presidente. Señor presidente. Quiero pedir. Entonces se cometen los dos extremos, ¿se fijan? Se confunden por un lado iglesia y Estado, que es un extremo. ¿Se fijan? Algunos quieren que prácticamente que Chile todos nos comportemos como evangélicos. ¿Entienden? Es interesante que uno de los principales teólogos presbiterianos, John Gresham Machen, de inicio del siglo XX, él era uno de los principales opositores a la ley seca en Estados Unidos. ¿Sabe cuál es la ley seca? La ley que prohibió que se vendiera alcohol. Él fue uno de los principales opositores. John Gresham Machen, porque era bueno para el copete. No. Porque él encontraba que se estaba resolviendo el tema de una mala manera, se estaba coartando justamente el punto de vista que es importante nosotros como reformadores, la libertad. Fíjense en algo, lo de las mayonesas caseras. ¿Fijaron esa noticia, no? La encuentro terrible. Yo les digo por qué. Un auto atropella a un compadre en la esquina de, no sé, compañía con Maguire. No está esa esquina, no sé. Porque ya ella se llama Mercedes con Maguire. Y atropella a alguien ahí. Por eso vamos a prohibir que los autos anden en la calle. Es así de ridícula esa ley. ¿Me entienden o no? Sí, el problema, incluso yo me puse a sospechar, y me puse con mis teorías de la conspiración medio salfate, y dije, sí, por detrás de esto está el dueño de Hellmans, el dueño de Kraft, y ellos con sus pitutos ahí dijeron, ya, vamos la mayonesa casera, ahí está, tienes que esperar que alguien se muera. ¿Me entiendes? Te encuentro que es tonto eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ver con la libertad, finalmente, pero una libertad en la cual nosotros como sociedad que hemos organizado un Estado, el Estado pueda estar fiscalizando y cuidando las cosas. Hay propuestas interesantes de fiscalización, por ejemplo el tema de los subsidios o de las subvenciones escolares. Algunos han dicho que no es buena idea el tema de subvencionar a la oferta, o sea, a los colegios, sino subvencionar a la demanda, o sea, a los apoderados. A mí me parece interesante esa propuesta, porque yo creo que como regla general, siempre van a existir las excepciones, pero como regla general, un padre está más interesado en la educación de sus hijos que un colegio que los ve como clientes. ¿No les parece interesante eso? Es interesante eso. Ahora, es que si no los papás van a ir y van a tomar la plata y se la van a gastar en copete para el 18. Bueno, primero que una subvención a la demanda no es tan burda como pasarle plata. Se les otorga un beneficio que se cobra a través de un banco que solo un colegio lo puede cobrar. ¿Se entiende? Pero él escoge el colegio donde quiere poner a su hijo. Hay libertad, pero al mismo tiempo, incluso algo interesante, nos ahorramos plata en fiscalizadores. Porque la plata que se gasta en gente que vaya a fiscalizar los colegios subvencionados es alto. Hay más plata en el Estado para otras cosas. Son ideas. Claro. Y sin negar el tema de la libertad, claro, que es propia de la competencia también, hasta cierto punto. Pero hay una postura un poco más equilibrada. Ahora, con respecto a cuando usted decía de prohibir las libertades, ocurre algo que cuando se tiende a eso, la gente igual lo hace. O sea, si prohíben, quieren instaurar, por ejemplo, esa ley seca, igual al instaurarla, la gente igual va a tomar, va a generar mucho lo que es los clandestinos. El mercado negro. Como ocurre con la cannabis sativa. Sí. Así que hay que legalizar. ¿Podemos llevar ese concepto? No me pongas en aprieto. Podemos llevar ese concepto, o sea, como opinión personal más que nada, podríamos llevar ese concepto a la idea de la homosexualidad y civil y matrimonio homosexual incluso. Es una buena propuesta. Como se hace en Europa, por ejemplo. El problema del matrimonio homosexual es otro. El problema es cómo tú defines matrimonio. Hay una pensadora francesa lesbiana que se opone a la idea del matrimonio homosexual con muy buenos argumentos. Pero dice, nosotros no tenemos que querer matrimonio, eso es estúpido. Ella, lesbiana, dice, es estúpido nosotros querer matrimonio. Porque nosotros hemos tomado una opción y somos valientes con la opción que hemos tomado. Y nuestra opción significa que la idea de matrimonio no es que nos esté vetada, sino que es ajena a la realidad que nosotros vivimos. Porque depende de cómo tú defines matrimonio. Entonces, lo que yo encuentro complejo es que el concepto matrimonio se descaracteriza.
Y eso es lo que yo... Entonces, no es tanto el tema de que se les prohíba a ellos juntarse, no, de hecho nadie se los prohíbe. Hoy día ya muchos viven juntos, tienen parejas estables, muchos de ellos son promiscuos, pero algunos tienen parejas estables, viven ahí juntos por largo tiempo, tienen un perrito. Entonces, claro, y pasean. Llevándolo incluso a esos temas así como adopción. Claro, el tema de la libertad. Claro, el tema de la libertad es súper importante. Es súper importante, es clave, porque la libertad implica responsabilidad. Si yo niego libertades, hago que los ciudadanos ya no sean responsables. Ese es un tema crucial para la mentalidad reformada. Por eso nos oponemos en general nos oponemos, los reformados se han opuesto a casi todo tipo de estatización. Generalmente son muy reacios a la estatización. Por un tema, se puede decir, ideológico, sí, pero ideológico desde la idea de libertad que nos da la Escritura. La estatización siempre es peligrosa, siempre es vista con sospecha. Ahora, no es que se oponga a la estatización abiertamente, sino que, ok, pero con moderación, ok, pero desde ciertos parámetros. ¿Sí? No es llegar y estatizar, estaticemos todo y se va a resolver. Eso no. Porque ahí se nos van a quitar las libertades, ahí se va a negar la responsabilidad humana, y eso es crucial, fundamental para el calvinismo. Dios es soberano, y la soberanía de Dios implica en que somos responsables como seres humanos. Estaríamos hablando como, por ejemplo, de un estado de bienestar. Es una buena interesante. No sé si un estado de bienestar, no sé si es la mejor propuesta, pero C.S. Lewis, nuevamente, él decía que él piensa que, o sea, hay una diversidad de posturas entre cristianos, pero que el marco general de las propuestas políticas desde una visión cristiana apuntaría a alguna especie de democracia social de algún tipo, más para la derecha o más para la izquierda, ok, válida la diversidad, pero apuntaría a un tema más de una democracia social. Eso lo dice C.S. Lewis. Si vamos a estar de acuerdo con él o no, nuevamente, hay que leerlo y discutir el argumento. Y no decir, C.S. Lewis dijo eso porque era el Partido Laborista. De hecho no era. De hecho no era el Partido Laborista. ¿Ok? ¿Viene?